Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Cuando contactamos por primera vez con la humanidad, nos quedamos sorprendidos. Después de todo, no todos los días un gobierno interplanetario la caga tan estrepitosamente como para pasar por alto a toda una nueva especie inteligente en nuestro propio maldito territorio. Ahora bien, puede que fuera una extensión bastante insignificante y sin desarrollar de nuestro territorio, pero con la cantidad de señales de radio que los humanos lanzaban al vacío con temeraria despreocupación, nuestros líderes no tenían excusa. La respuesta a esa pregunta podía esperar, pero los humanos no. Ya habían descifrado nuestro idioma y estaban intentando contactar con un mundo colonial nuestro que, al parecer, llevaban observando desde hacía aproximadamente uno de sus años. Al menos la burocracia galáctica ya tenía un protocolo para este tipo de cosas. Aunque normalmente se reservaba para especies primitivas que finalmente descubrían el viaje superlumínico, FTL, se les asignaba una esfera de 100 años luz alrededor de su mundo cuna. Lástima que aproximadamente el 30% de esa esfera fuera espacio Carren, pero ya llegaremos a eso. Una vez que nuestros diplomáticos hicieron contacto con esta nueva especie, nos sorprendimos aún más por su apariencia y sus modales. Verán, la Tierra resultó estar en el límite superior del espectro gravitacional que se había teorizado para los planetas capaces de desarrollar vida con capacidad de viajar por el espacio. De hecho, si su gravedad hubiera sido un poco más alta, habría sido imposible que sus primeros intentos de vuelo espacial alcanzaran la órbita y probablemente se habrían rendido, como habíamos visto hacer a varias otras especies, a menos que fueran elevadas, pero era raro que una raza asumiera la responsabilidad de elevar a una especie así. Permítanme explicarlo mejor para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de conocer a un humano. La mayoría de las especies inteligentes de alta gravedad tienen, como mucho, la mitad del tamaño de los humanos y utilizan su inteligencia y su gran número para resolver problemas en grupo y competir con depredadores más grandes. No es que los humanos fueran grandes, ni mucho menos. De hecho, la altura promedio humana, de unos 2 de sus metros, es poco menos de la mitad de la altura promedio galáctica. Como tal, los humanos eran bastante fuertes en comparación incluso con otros inteligentes de alta gravedad, y monstruosamente fuertes en comparación con la especie galáctica promedio. Además, los humanos eran bastante poco gráciles en sus movimientos. Después de vivir bajo una gravedad tan alta durante toda su vida, sus movimientos son rápidos y eficientes, casi mecánicos, incluso en comparación con los de las otras razas. Por ello, rápidamente se ganaron la reputación de ser unos hombres fuertes y torpes. Esta reputación no mejoró por su optimismo aparentemente infinito y su imperturbabilidad. Bueno, eran imperturbables en todos los aspectos, excepto en lo que respecta a su pasado. Era bastante tierno, si soy sincero, ver a los diplomáticos humanos sonrojarse y retorcerse mientras describían una historia aburridamente común de guerras y conflictos. Estaban tan avergonzados de ello que hizo reír a algunos de nuestros diplomáticos mientras les explicaban, a los cada vez más aliviados humanos, que no eran monstruos por haber librado algunas guerras entre su gente. Tampoco ayudó a los estereotipos el hecho de que los humanos tuvieran una forma de usar la fuerza bruta para resolver problemas. Los ingenieros humanos incluso usaban sus técnicas de mantenimiento percusivo regularmente cuando estaban destinados en naves y estaciones. Y, citando a uno de ellos, lo único sorprendente de que un humano golpee una pieza de maquinaria delicada para arreglarla, es que realmente empieza a funcionar cuando terminan. Cuanto más aprendíamos de los humanos, más ridículos parecían. Se convirtieron en el blanco de muchas bromas entre los miembros de la burocracia. Los humanos se enteraron, por supuesto, y nuestro gobierno se estremeció anticipando el peor tipo de represalia. La primera parte de la razón por la que había tantas bromas sobre los humanos es que todos seguíamos un poco asustados de esos simios monstruosamente fuertes. Pero a los humanos, tomando prestada una de sus propias expresiones, no les importó un bledo. Se lo tomaron a risa, e incluso compartieron algunos chistes que inventaron a su propia costa. Aunque esta experiencia ayudó a disipar muchos de los temores que las especies de la burocracia tenían sobre los humanos, se hicieron varias bromas nuevas sobre ellos, de buena fe, se lo aseguro.
Una de ellas era que, si una especie intentaba invadir el espacio humano, entregarían su mundo cuna sin luchar. Durante los siguientes años, los humanos se expandieron contentos dentro de su área de espacio de amortiguación, estableciendo estaciones mineras, colonias y acuerdos comerciales a diestra y siniestra. Resultó que los humanos eran trabajadores natos. Una inteligencia promedio galáctica, que, para darles crédito a los humanos, no era nada despreciable, combinada con su fuerza monstruosa y sus reservas de energía aparentemente inagotables, significaba que podían producir recursos y bienes de consumo como ninguna otra especie que hubiéramos visto. Entonces empezaba a aparecer el comienzo de una edad de oro económica para los humanos, y todos estaban felices por ellos, especialmente por la alta calidad de los bienes que producían. Fue una lástima que su mayor acuerdo comercial se viniera abajo. Los humanos, bastante pronto en el establecimiento del comercio interespecies, firmaron un acuerdo comercial ridículamente rentable con el Evangelio estelar Saruk, una especie aviar altamente religiosa que ha estado intentando convertir pacíficamente al resto de sus vecinos galácticos a su religión con poco éxito. Este acuerdo comercial era la columna vertebral de la economía humana y les proporcionaba los recursos que necesitaban para comenzar la producción de bienes a una escala nunca antes vista por el comercio humano. Lo que hace que lo que sucedió después sea, como dije anteriormente, una tragedia menor. Uno de los líderes humanos fue pillado por un periodicucho de un sistema fronterizo llamando a los Saruk los testigos de Jehová de la galaxia, y diciendo que a veces le molestaba su evangelismo omnipresente, a pesar de que eran excelentes socios comerciales. El artículo llegó a manos del alto orador Saruk. Indignada por los comentarios, declaró que todo el comercio Saruk con una especie tan impía e ingrata terminaría de inmediato. Contactó inmediatamente a sus diplomáticos en la burocracia y les hizo proponer un embargo comercial. Cuando dicho embargo fue presentado para ser firmado por cualquier otra especie que deseara también embargar a los humanos, todos esperábamos que se indignaran, ya que esto seguramente hundiría su economía en una espiral descendente durante años. Pero, como antes, a los humanos no les importó un bledo. Para ser justos, los humanos se vieron bastante afectados, simplemente no pareció importarles demasiado. Incluso se disculparon por la grosería del líder cuya declaración indignó a los Saruks. Su economía dependía de ese acuerdo comercial y tardaron unas 2 décadas en recuperarse por completo. A pesar de que solo otra especie firmó el embargo, los siempre aislacionistas escoria seno no merecen saber el nombre de nuestra especie o su glorioso imperio. No, sí, ese es literalmente el nombre de su imperio en nuestra base de datos. Sí, nos hacen decir toda la maldita frase antes de reconocernos. No, tampoco estamos seguros de por qué siguen viniendo a las reuniones de la burocracia. Y ya tenían embargo sobre todos los demás imperios, así que probablemente fue una oportunidad conveniente para ellos de embargar a la nueva raza. Sin embargo, los problemas de la humanidad con el resto de la galaxia no terminaron ahí. Mientras estaban en las etapas finales de la reconstrucción de su economía, lograron finalmente ser notados por la Armada Infinita Karren, con quienes compartían frontera. Era inevitable que los Karren se enteraran de ellos, a pesar de los esfuerzos de los otros miembros de la burocracia por mantener a su especie fuera del radar Karren. Para aquellos de ustedes que no están al tanto, la Armada Infinita Karren era una nación fuertemente militarizada que había estado aterrorizando la galaxia durante los últimos 5 siglos. No eran parte de la burocracia galáctica. Afortunadamente, tampoco eran genocidas ni se centraban demasiado en la expansión. Sin embargo, poseían suficiente poder militar para enfrentarse a toda la burocracia a la vez y mantenerse firmes, si no prevalecer. Habían estado tomando lentamente territorio de aquellos con quienes compartían frontera y habían estado en guerra con cada miembro de la burocracia en algún momento de su historia. Ahora, este gigante había puesto sus ojos en el incipiente imperio humano. Para los Karren, los humanos eran un enigma, pero más importante aún, eran un enigma sin probar, uno listo para ser conquistado. Habíamos hecho un buen trabajo ocultando tanta información sobre la especie como pudimos, pero cuando los Karren descubrieron lo fuertes que eran los humanos, echaban espuma por la boca por luchar contra ellos. Era un día bastante normal en la burocracia cuando un representante de la Armada Infinita Karren abrió de par en par las puertas de la Cámara de Reuniones y declaró formalmente la guerra a los humanos. Bueno,
Las otras razas ya eran lo suficientemente buenas reconociendo patrones como para no sorprenderse demasiado cuando los humanos no se rindieron. Los humanos nos pidieron ayuda para defender su territorio, pero no arriesgaríamos la ira de los Karren sobre nuestra gente. Les explicamos lo inútil que sería intentar luchar contra ellos, incluso si todos los miembros de la burocracia unieran fuerzas. Los humanos asintieron y se disculparon de la cámara de reuniones para planificar, mientras les deseábamos suerte. Unos días después, y como cada vez anterior, un representante humano y uno Karren fueron llevados ante los otros miembros de la burocracia para intentar evitar la guerra. Para sorpresa de todos, lo único que los Karren querían eran 10 años luz de la frontera que compartían con los humanos. En general, todos estaban sorprendidos de lo poco que el gigante quería de la nueva raza, hasta que nos dimos cuenta de que su mundo cuna estaba dentro de ese tramo de 10 años luz. Fue entonces cuando incluso los Zaruk y los aislacionistas, no voy a decir el maldito nombre completo, miraron con lástima al representante humano. Todos esperábamos que su actitud despreocupada volviera a brillar, que simplemente entregarían su mundo natal como decían todas las bromas. Vimos una mirada de resignación en el rostro de la humana cuando ella también, sin duda, se dio cuenta de que este acuerdo les costaría su mundo cuna. En cualquier momento, esperábamos una risa desolada y una confirmación verbal de rendición. Pero en su lugar, nos encontramos con un largo silencio, seguido de una frase que tengo enmarcada en mi escritorio hasta el día de hoy. Hoy, nosotros, la República del Emirato Humano, hemos considerado estos términos inaceptables. Prepárense para la guerra. Y con eso, los humanos declararon la guerra a la potencia militar más poderosa de toda la galaxia, y no les importó un bledo. Aproximadamente un mes después de la declaración, la flota humana no se parecía en nada a la de antes. Los humanos eran un grupo industrioso, después de todo, y el progreso que lograron forjando nave tras nave masiva tan rápidamente solo solidificó eso. Además, aparentemente por despecho, los humanos propusieron un embargo total a la Armada Infinita Karren. El embargo era muy completo, ni un solo crédito se intercambiaría entre los miembros de la burocracia galáctica y la Armada Infinita Karren durante la guerra. Los humanos nos presionaron para que lo firmáramos, citando nuestra incapacidad para ayudarlos militarmente y pidiéndonos que, al menos, hiciéramos esto por ellos. Lo firmamos. Todos nosotros, incluso los aislacionistas. No es que comerciáramos mucho con los Karren de todos modos, su principal exportación eran explosivos de minería y no tenían ninguna importación más allá de intoxicantes de lujo, así que simplemente se rieron de nosotros cuando recibieron la noticia. 2 meses después de la declaración se convocó una reunión para discutir las reglas de la próxima guerra. La alta general humana, una mujer llamada Felicia Aratus, y el alto almirante humano, un hombre llamado Simon Bacall, se reunieron con el almirante infinito Karren, quien se negó a dar un nombre afirmando que su rango y posición como líder de su especie era mucho más importante. Los dos humanos presentaron un documento a la burocracia que era bastante completo y provocó murmullos de asentimiento de todos los miembros. Pero, en última instancia, dependía del almirante infinito si aceptaba estos términos. Y, como era tradición con la mayoría de las nuevas razas que los Karren encontraban, el almirante infinito tomó el documento perfectamente razonable y lo hizo trizas frente a los comandantes humanos. No habrá reglas en este enfrentamiento. Deseo ver el peso de sus capacidades, humanos. Iré a por ustedes con las garras sin despuntar por un concepto tan sin sentido como las reglas de la guerra, y espero que ustedes hagan lo mismo, dijo el Karren con una sonrisa salvaje en su rostro. A los humanos, al típico estilo humano, no les importó un bledo. Entonces se miraron, asintieron y dijeron, muy bien, antes de darse la vuelta y marcharse. Con eso, la guerra comenzó y los humanos estaban perdiendo estrepitosamente. Su flota cedía año luz tras año luz, pero esas naves masivas que los humanos habían estado construyendo no se veían por ninguna parte. Creíamos que estaban protegiendo las colonias de ataque sorpresa. Esa creencia duró solo hasta que la flota Karren llegó al primer mundo colonial humano. Los humanos ni siquiera opusieron resistencia. No había una sola nave militar en el sistema y, mientras los Karren comenzaban a bombardear el planeta desde la órbita sin oposición, el resto de la burocracia estaba indignada. ¿Cómo podían los humanos abandonar a su propia gente para ser atacada desde la órbita? Por su parte,
Los representantes humanos simplemente permanecieron pasivos e impasibles ante nuestra indignación y demandas de acción. Nos recordaron con calma que simplemente no tenían el poder militar para luchar contra los Karen y que nos habían pedido ayuda antes de que comenzara la guerra. Eso nos cayó. Sus palabras nos hirieron profundamente, mientras que las nuestras los dejaron indiferentes. Parecía que ni siquiera les importaba un bledo su propia gente. Hasta que una transmisión indignada de la Armada Karen nos llegó, los humanos habían evacuado por completo toda la colonia. Los Karen habían malgastado miles de toneladas de bombas nucleares, biológicas y químicas en un mundo vacío. Poco después, otra transmisión aún más indignada de los Karen nos llegó. Como represalia por dejar su mundo colonial inhabitable durante años debido a la radiación y los agentes biológicos que los Karen habían llovido desde el cielo, los humanos lanzaron ataques biológicos de precisión en todos los principales mundos de ranchos Karen. El horrible cóctel de virus, bacterias, parásitos e incluso priones que los humanos habían arrojado sobre esos mundos hizo que el ganado, del que dependían los Karen, exclusivamente carnívoros, fuera incomestible y mortal. En esa única operación, los Karen perdieron más del 90% de su producción de alimentos. Y con el embargo que casi nos habían coaccionado a firmar meses antes, éramos impotentes para detenerlo. En una sola hora, los humanos habían condenado a miles de millones de Karen a morir de hambre sin que les importara un solo bledo. Los representantes humanos simplemente sonrieron con la sombría satisfacción de una misión exitosa cuando escucharon los gritos indignados del almirante infinito. Los Karen, por supuesto, intentaron tomar represalias y atacar los mundos agrícolas humanos, pero fue aquí donde encontraron su primera verdadera resistencia. Los humanos defendían sus mundos agrícolas con ferocidad, incluso más que sus centros industriales. Los humanos lucharon donde tenían la mayor ventaja, con su inmensa fuerza y menor tamaño, construyeron naves de abordaje por miles, y la superioridad numérica y tecnológica de los Karen no importaba mucho si no podían repeler a los abordadores humanos. Los Karen aprendieron rápido, sin embargo, y prepararon sus naves para explotar antes de que los humanos pudieran tomar el control y volver sus cañones contra el resto de su flota. Llevó meses y miles de naves y vidas humanas y Karen, pero los Karen finalmente también diezmaron las capacidades agrícolas humanas. Pero fue aquí donde los humanos, omnívoros, tenían la ventaja de poder cultivar alimentos en bahías hidropónicas a bordo de sus naves. No solo los humanos bombardearon biológicamente sus propios mundos agrícolas antes de que pudieran ser tomados, sino que masacraron y quemaron su ganado en fuegos lo suficientemente grandes como para ser vistos desde la órbita antes de que los soldados Karen pudieran aterrizar. En este punto, el pueblo Karen comenzaba a morir de hambre. Los informes de nuestros agentes en el espacio Karen eran sombríos. Su gente comenzaba a amotinarse e incluso algunas sectas comenzaron a recurrir al canibalismo. En represalia, el almirante infinito realizó una ejecución pública en su mundo cuna de todos los prisioneros humanos, en su mayoría granjeros que se habían ofrecido como voluntarios para quedarse en los mundos agrícolas y mantener las granjas en funcionamiento el mayor tiempo posible. A los humanos, como de costumbre, no les importó un bledo. Ofrecieron sus más profundas condolencias a las familias de las personas que se ofrecieron voluntarias para quedarse, pero la guerra continuó. Preguntamos a los humanos si necesitaban comprar alimentos para su gente, pero se negaron. Los humanos sabían que, si una especie interplanetaria decidía hacerlo, podría producir fácilmente suficientes alimentos para colapsar toda la economía galáctica. Que es justo lo que hicieron. Mientras evacuaban sus mundos y construían su flota, se produjeron, conservaron y envasaron billones de toneladas de alimentos, suficientes para que toda su raza nunca pasara hambre durante siglos, sino milenios. Gran parte de esa comida todavía existe hoy en día. Hablando de esas evacuaciones, la mayoría de esas naves masivas que vimos construir fueron llamadas naves Arca por los humanos. Metieron a todos los civiles que pudieron en el vacío entre las estrellas en estas naves masivas, repletas de miles de millones de personas y suficiente comida para durar siglos cada una. Pero todo lo que los humanos tenían que hacer era esperar. El almirante infinito Karen, sabiendo ya que su imperio se estaba desmoronando y que no ganarían esta guerra, emitió otro decreto enfurecido. Toda la fuerza de la Armada Infinita Karen se abalanzó sobre el sistema Sol en una batalla que duró semanas y que terminó con los Karen lanzando un cataclismo gravitacional a la Tierra.
Las ondas de gravedad que produjo el cataclismo partieron la Tierra en 12 pedazos. Una vez que la noticia de la destrucción de la Tierra llegó al pleno de la burocracia, nos quedamos en shock al presenciar, por primera vez desde el primer contacto, que a los humanos sí les importaba. Decir que fue desconcertante es quedarse corto. Por primera vez en la historia galáctica registrada, se vio a un humano de pura cepa de la Tierra, importarle algo. Sin embargo, no estaban indignados como pensamos que deberían estar. No clamaron por sangre ni gritaron de rabia pidiendo genocidio. Estaban deprimidos. Todos lloraron por la pérdida de su mundo cuna, una pérdida que tardaría siglos en recuperarse. Pero incluso mientras lloraban, una peligrosa especie de determinación comenzó a apoderarse de ellos, y nos aterrorizó a todos y cada uno de nosotros. En ese momento supimos que los humanos iban a llevar esto hasta el final y que no sería bonito. Después de eso, la flota humana comenzó a retomar mundos hasta que empujaron a los exhaustos y hambrientos Karren de vuelta al borde de sus antiguas fronteras. Y solo entonces el gobierno Karren pidió la rendición. Su flota estaba hecha a jirones y cojeaba con la poca comida que podían sintetizar a bordo de sus naves. Los mismos dos humanos, la alta general Felicia Aratus y el alto almirante Simon Bacall, se reunieron con una sombra marchita de lo que una vez fue la imponente figura del almirante infinito Karren. Todas las razas, salvo los humanos, miraron con piedad al marchito Karren mientras hablaba, sabiendo ya lo que los humanos de rostro pétreo iban a decir en respuesta a su pregunta tácita. Humanos, habéis quemado mi imperio desde dentro. La última vez que hablé con vosotros os dije que iríamos a por vosotros con las garras sin despuntar y os imploré que hicierais lo mismo. Puedo decir con seguridad que ese fue el mayor error en la historia de mi pueblo, dijo el cansado Karren, tragando saliva mientras se obligaba a continuar. Y ahora que nos habéis empujado de vuelta a la frontera y nuestra derrota es un resultado inevitable, debo cumplir mi último deber como líder de mi pueblo. La Armada Infinita Karren desea declarar formalmente su rendición. Dijo el cansado almirante, la derrota evidente en sus ojos mientras se quitaba su espada ceremonial y se la ofrecía a los dos humanos. Por favor, sé que no lo merecemos por lo que le hemos hecho a vuestro mundo cuna, pero no puedo soportar ver a más de mi gente morir de hambre. Por favor, mostradles piedad. El silencio en el aire era ensordecedor. Las miradas de piedad en los rostros de cada ser inteligente en la sala, salvo los todavía estoicos humanos, se profundizaron. Y una tristeza al saber que el pueblo Karren estaba a punto de desaparecer llevó a más de un representante a las lágrimas. Nosotros, en nombre de la República del Emirato Humano, aceptamos su rendición. Sus tierras se convertirán en nuestras tierras. Su pueblo se convertirá en nuestro pueblo. Y los trataremos de la misma manera que tratamos a los nuestros, dijo la alta general Aratus, haciendo que las mandíbulas de cada no humano en la sala cayeran abiertas de asombro mientras avanzaba y tomaba su espada. Usted, sin embargo, será ejecutado públicamente por dar la orden de destruir la tierra, dijo el alto almirante Bacall, haciendo que el Karren suspirara y asintiera. Si este es el precio que debo pagar para que mi pueblo viva, que así sea. Estaba preparado para esto, dijo el antiguo gobernante Karren, poniéndose de pie y pareciendo orgulloso una vez más mientras dos guardias humanos se acercaban y comenzaban a escoltar al Karren para esperar su ejecución. ¿Puedo decir unas palabras a mi pueblo antes de irme? Habrá mucho tiempo para eso más tarde, dijo el alto almirante Bacall, haciendo que la confusión en la sala aumentara perceptiblemente. Hoy necesitaremos su ayuda para salvar a la mayor cantidad posible de su gente, así que, por mucho que me duela decirlo, su ejecución será en meses, si no años en el futuro, dijo el hombre con un toque de molestia en su voz. Con esa declaración, el Karren fue sacado de la sala, seguido rápidamente por los dos líderes humanos, con una sonrisa en ambos rostros. Los humanos luego invadieron lo que antes era el espacio Karren, pacíficamente. Tenían más carne conservada y congelada de la que jamás podrían esperar comer y se aseguraron de proporcionar a los hambrientos Karren tanta comida como fuera seguro para ellos. En un año, los humanos habían establecido líneas de suministro en todo el ahora completamente anexionado espacio Karren, y habían evitado que más de su nuevo pueblo muriera de hambre. Luego, los humanos liberaron más biobombas en los antiguos mundos de ranchos Karren. Solo que esta vez el cóctel de horrores biológicamente diseñados estaba destinado a eliminar las armas biológicas anteriores que habían destruido el ganado Karren.
además de proporcionar a los Karren un conjunto de vacunas para ellos y su ganado en caso de que los contraagentes no fueran completamente exitosos. Llevó varios años más, pero los humanos y los Karren, juntos, lograron que su espacio volviera a ser completamente autosuficiente. En cuanto a los Karren, la integración en el modo de vida de la República del Emirato Humano fue fluida. Los Karren fueron criados para creer que el poder da la razón, después de todo, iba en contra de su honor faltarle el respeto a quienes consideraban sus superiores. Sabían que los humanos podrían haberlos aniquilado por completo y lo respetaban por su misericordia. Tampoco perjudicó que los Karren no tuvieran un concepto de deportes más allá de los duelos públicos, que ahora, no letales, son una velada maravillosa, y los diversos deportes humanos ofrecieron a los Karren la salida perfecta para su naturaleza belicosa. Además, el hecho de que su antiguo gobernante estuviera al lado del líder humano y le dijera a su pueblo que confiara en los humanos tampoco hizo daño. Hablando del antiguo almirante infinito, se le concedió una suspensión permanente de la ejecución. Después de que ciudadanos humanos de todas partes amenazaran con amotinarse, los humanos realmente decidieron perdonar la vida del ser que fue responsable de la destrucción completa e irreversible de su mundo cuna. Pero en ese punto ni siquiera nos sorprendió. Una vez que terminaron de reconstruir su territorio, los humanos llenaron rápidamente el vacío de poder que los Karren habían dejado, utilizando los recursos y la tecnología del gobierno Karren desmantelado para reconstruir rápidamente una gran flota, tripulada tanto por Karren como por humanos, así como para comenzar una edad de oro económica que continúa hasta el día de hoy. Años más tarde, le pregunté al humano que había sido gobernante en el momento de la guerra porque los humanos habían decidido intentar la guerra de asedio más grande de la historia galáctica. En sus palabras, sabíamos que los Karren querían humillarnos. Querían ostentar su estatus de los grandes matones de la galaxia sobre nosotros y regodearse mientras tomaban la Tierra. Así que nos arriesgamos. Apostamos a que los Karren solo producían la cantidad mínima de alimentos necesaria para alimentar a su gente. Como es el caso de los aislacionistas, no exportan nada más que explosivos de minería, por lo que no hay necesidad de producir mucha más comida de la que su público necesitaba. Dijo esto con la misma actitud impasible con la que tú y yo discutiríamos qué cosas sin importancia desayunamos. Luego le pregunté sobre la única vez que había visto a un humano importarle algo. Le pregunté sobre la tierra. Suspiró por un momento y tomó un sorbo de lo que fuera que había en su vaso. Estábamos preparados para las pérdidas, pero estoy seguro de que no tengo que decirte cuánto significa el primer mundo de una especie para ellos, dijo, su voz superficial y triste. Luego suspiró una vez más y, como si estuviera hablando de una concesión en un contrato comercial, tuvo el descaro de decirme que era una pérdida aceptable. No pude contenerme. Ahí estaba yo, pensando que realmente había visto a esos humanos importarles algo, pero en realidad era simplemente ellos aceptando lo que creían que era inevitable. Tan poco diplomático como fue, comenté sobre la habilidad antinatural de su especie para que nunca le importe de verdad un bledo nada, y él se rió. Fue entonces cuando aprendí sobre la criatura que los humanos llamaban el tejón de la miel, y todo cobró sentido. Los humanos sabían que no podían vencer a los Karren en una pelea directa, nadie podía. Su poderío militar era rival para toda la burocracia galáctica junta. Pero no necesitaban luchar limpio. No eran la única especie en la galaxia que podía luchar sin que le importara un solo bledo. Así que sigue siendo cierto que nadie ha visto nunca a los humanos importarles de verdad un bledo algo desde el primer contacto. Y con el poder que ahora poseen, dudo que alguna vez lo hagan. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.